Así inicia Es Noticia en profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Los negativos efectos del bloqueo de Estados Unidos contra esta nación generan nuevas estrategias de relacionamiento comercial y financiero con potencias mundiales. Tenemos esa radiografía y las analizamos, profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia: Brasil. Organizaciones sociales y políticas se preparan para marchar, denunciar, exigir justicia el próximo domingo. Este día se cumple un año del encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta la fecha no hay pruebas que lo incriminen, pero sigue en la cárcel y el juez del caso es ahora ministro de Justicia. Ustedes tendrán sus propias conclusiones cuando les presentemos todos estos hechos. Y tenemos un tercer tema que es noticia. Salimos de la frontera de América Latina, Mozambique. La crisis humanitaria que vive el país por cuenta del ciclón Idai abre un debate necesario, un debate mundial. Su paso evidencia la desigual lucha contra efectos del cambio climático a la que se enfrentan países ricos versus países pobres. Nuestro enviado especial Oscar Epelde nos ofrece esa radiografía. Aquí en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, la agresiva política de bloqueo económico y secuestro petrolero de Estados Unidos contra Venezuela ha dejado pérdidas millonarias para la nación suramericana. Ante la trama, el gobierno bolivariano abre nuevos mercados y firma acuerdos con aliados estratégicos. Algunos de ellos son China y Rusia. A continuación, los detalles. Las pérdidas económicas ocasionadas por el bloqueo unilateral de Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2014 hasta la actualidad alcanzan los 114.302 millones de dólares, según estadísticas presentadas por la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 17 de marzo. De acuerdo con Fundalatin, al menos 21.450 millones de dólares son pérdidas por el bloqueo financiero, por embargo comercial, activos bloqueados en Euroclear, el robo de los activos de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela, y por el oro venezolano retenido en Inglaterra. Solo en el primer trimestre de este año, las afectaciones superaron los 35.000 millones de dólares, con especial énfasis en la retención de los ingresos generados por PDVSA en sus sucursales en el exterior. El bloqueo impulsado por Estados Unidos y respaldado por sus aliados en el mundo se intensificó con la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro en 2013. Las agresiones económicas, al mejor estilo del bloqueo a Cuba, cerraron las puertas para Venezuela en los mercados internacionales, lo cual dificultó y encareció las importaciones y operaciones del gobierno fuera del país. Esto imposibilitó la compra de productos vitales como alimentos, medicinas y repuestos. Estados Unidos no solo retiene activos de Venezuela, sino que también sanciona a empresas nacionales e internacionales que se atrevan a negociar con la nación bolivariana. A esto se suma acciones como la de Euroclear en 2017, que bloqueó cerca de 1.650 millones de dólares destinados a la compra de medicinas y alimentos. Mientras, el oro que Inglaterra se niega a regresar a Venezuela genera intereses en los bancos europeos. Pese a este panorama, el gobierno venezolano ha logrado salirle al paso al bloqueo a través de acuerdos estratégicos con países aliados. Durante una comisión intergubernamental de alto nivel Rusia-Venezuela este viernes, ambas naciones suscribieron 11 nuevos acuerdos bilaterales en las áreas de petróleo, finanzas, agricultura, comercio, cultura, educación y ciencias y tecnología. Las relaciones comerciales de Caracas y Moscú de más de 15 años se fortalece. Otro gran aliado es China. En septiembre del pasado año, ambas naciones firmaron 28 acuerdos de cooperación con el objetivo de impulsar la economía y el desarrollo de ambos países. Esta fructífera relación económica data de 1999, cuando el comandante Hugo Chávez realizó su primera visita a la nación asiática. De esta manera,
Venezuela ha enfrentado con entereza el boicot del verdugo del norte, que luego se ofrece como El Salvador a través de supuestas ayudas humanitarias. Ese es el contexto internacional. Ahora, ¿qué pasa a nivel interno? La próxima jornada será de movilizaciones. De esto hablamos con Luis Tavera desde nuestra sala de redacción. Hola Luis, buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Esto que veíamos, este contexto que muestra a una Venezuela bajo un asedio por parte de la administración de Donald Trump, es lo que los venezolanos siguen defendiendo. Y como ya lo han dicho los líderes de las fuerzas chavistas, se mantendrán en las calles si es necesario para seguir demostrando este respaldo que se sostiene a la revolución bolivariana. Tatiana, este fin de semana, este sábado, se espera otra movilización, y esta vez para respaldar el Plan Nacional de Desarrollo, o como se conoce acá, el Plan de la Patria para el periodo 2019-2025, que fue aprobado como proyecto de ley en la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí se explicaba, el gobierno explicaba en qué consiste esta optimización, esta actualización que prosigue luego del mandato del presidente Hugo Chávez, y es resaltar y optimizar estas misiones sociales que todos los ciudadanos defienden. Por ejemplo, Venezuela es uno de los países reconocidos por la actualización en pensum educativo y el acceso a una educación gratuita, y además el acceso a una salud pública. Todo esto enmarcado en estos programas y estos objetivos por parte del Plan de la Patria, que buscan la protección social al 100%. Mañana los venezolanos se movilizarán hasta el Palacio de Miraflores para entregarle directamente al presidente Nicolás Maduro este respaldo y este proyecto que busca desarrollar y seguir optimizando lo que es el modelo socialista que tanto se ha defendido por los venezolanos y que sigue bajo asedio ante este discurso desnudado por Donald Trump. Ya veíamos hoy nuevas sanciones en contra de estas relaciones bilaterales con Cuba y Venezuela, que transporta petróleo a la isla caribeña. Sin embargo, Donald Trump ha especificado que estas sanciones van en contra del gobierno venezolano, pero cuando se abordan a los propios ciudadanos, ellos dicen que no entienden cuál es este doble discurso que mantiene Estados Unidos cuando dice que quiere ayudar a Venezuela, y las únicas estrategias que utiliza es bloqueo financiero, es ahogamiento al músculo económico como es la central petrolera PDVSA. Es por eso que se mantienen estas movilizaciones y este rechazo a estos discursos intervencionistas que mantiene la administración de Donald Trump, y también día a día se siguen viendo, Tatiana, como países y potencias como Rusia, China y justamente el canciller venezolano Jorge Arriaza se mantiene en una gira por los países árabes y ha denunciado con el presidente Bashar al-Assad este asedio internacional y estos planes que, como lo decía el propio presidente sirio, coinciden con todo lo que ha organizado Estados Unidos para intentar establecerse a la fuerza en estos países. Ahí está el panorama y la agenda de la próxima jornada. Este sábado, con movilizaciones, también están convocándose a un simulacro de la Operación Libertad, es decir, un simulacro de golpe de Estado. Veremos cómo será lo que se imaginan de simulacro de la Operación Libertad por parte de la oposición. Muy pendientes de todo ello. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Amaury Chamorro. Él es analista internacional, experto en estrategia comunicacional y comunicación política, es ecuatoriano y hoy con nosotros. Amaury, ¿cómo estás? Contigo. Un placer y gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Todo mío. Muchísimas gracias. Gracias. Déjame preguntarte algo desde la visión como experto en estrategia política y comunicacional, el sentido que tiene algo que vemos ya de manera reiterada, sobre todo en este año 2019. Cuando la oposición convoca una movilización, convoca una operación, aparecen los altos funcionarios de la Casa Blanca anunciando sanciones y con Twitter amenazantes. Es una forma de respaldar lo que va a suceder aquí. O sea, es importante para la comunicación internacional, para que los medios internacionales vean que las acciones de desestabilización política dentro de Venezuela tienen un respaldo de su jefe, que es el gobierno norteamericano. Es muy común eso. Si no existiera la posición tan evidente, tan clara de apoyo a la desestabilización de Venezuela por parte, por ejemplo, de Marco Rubio, del vicepresidente de los Estados Unidos o de su secretario de Estado, no habría relato
sobre Venezuela desde el punto de vista de la desestabilización. Así que deben hacer eso, anunciar sanciones, Claro. enviar ese nivel de tweets y sobre todo con lo que tienen escrito, más allá de si se cumple o no. Claro, porque mira, inclusive el vicepresidente de los Estados Unidos estuvo en una universidad a donde él anuncia, ¿no?, las sanciones y en el caso del bloqueo que van a recibir los barcos que supuestamente están llevando petróleo entre Venezuela y Cuba. Entonces es una constante para mantener a los medios de comunicación internacionales demostrando que hay un supuesto avance en el proceso político, porque ellos no pueden decir tan abiertamente que hay una tentativa de desestabilizar Venezuela. Lo que ellos demuestran es que hay un avance del crecimiento de la derecha en el sentido de esa Operación Libertad para llegar a Miraflores. Ellos no pueden mostrar que están paralizados en el sentido de que aún continúan haciendo llamados para ir a esquinas de ciertas ciudades de Venezuela, intentar demostrar que tienen una musculatura de apoyo popular, lo que no es real, pero no han avanzado en lo político. Más que nunca el gobierno de Venezuela ha intentado salir de esta tentativa de ahogarla económicamente con grandes acuerdos con países muy importantes, con la futura más grande economía del planeta, que es China. Entonces, obviamente, eso demuestra que queda en el proceso de retórico, en el proceso de relato comunicacional, mucho más que avances concretos políticos posibles. La derecha no ha vencido en ese sentido. En busca, entonces, de mantener los titulares sobre Venezuela. Por supuesto, es porque son los titulares que mantienen vivos a la derecha venezolana. No es su conquista política. Ellos, la única conquista que tuvieron en 20 años prácticamente fue ganar las elecciones del 2015 en la Asamblea Nacional. Fuera eso, la derecha venezolana no ha logrado nada, ni siquiera pudo lograr, intentó un golpe de Estado que no les funcionó porque el pueblo salió a las calles. Entonces, ¿cómo sobrevive? ¿Cómo oxigenar cómo crear esa sensación, esa percepción de que la derecha ha conseguido avanzar? Es a través de estos titulares. ¿Quién entrega estos titulares? Obviamente, altos funcionarios del país más poderoso militarmente del mundo, demostrando que ellos tienen apoyo. Si no fuera por eso, no hubiera relato, no hubiera existencia mediática de la derecha venezolana. El principal operador a nivel interno que hace, bueno, ya lo hemos visto en jornadas anteriores, hasta hace algunos días, a nivel mundial, hablando de lo que viene para Venezuela, es el diputado opositor Guaidó. A nivel interno toma por sorpresa en general al ciudadano venezolano porque no existía en la política incluso de un partido, sí, de la extrema derecha, pero reconocido al fin y al cabo como voluntad popular, que en algunos momentos se presenta a la contienda democrática y desde la vía legal. Luego vemos que evidentemente no, pero es esa figura, ¿cómo lo ves? Mira, Guaidó es una gran acción de comunicación política, de marketing político, ¿no? Nadie conocía, ni siquiera la derecha venezolana conocía a Guaidó, cuando de repente él se autoproclama presidente de la República como una gran acción para crear un evento comunicacional, un evento mediático, para que él salga a la palestra pública. Es decir, yo necesito un próximo candidato a presidente de la República. ¿Cómo hago para agarrar a un desconocido que tiene algunas ventajas por el hecho de ser desconocido? Él no tiene tanto la carga negativa de todo este desastre que son los liderazgos de la derecha venezolana y los casos de corrupción, asesinatos y todo. Entonces agarro a alguien que no está mezclada con esa gente o que supuestamente no tiene en su historial esos vínculos directos, lo lanzo. Pero ¿cómo lo lanzo rápidamente? ¿Cómo hago que sea muy conocido? Que se proclame presidente de la República. En una plaza. Claro, en una plaza, agarro un micrófono y digo soy presidente de la República y de repente sale el presidente de los Estados Unidos y decir muy bien, usted es el presidente de la República. O sea, entonces obviamente es una acción de comunicación política que trajo un cierto éxito en el sentido de hacerlo una figura muy conocida a nivel mundial y dentro del país, porque hace 3 meses él era un absoluto desconocido. Entonces, exacto. Esa es una tentativa. Obviamente lo que los Estados Unidos está intentando hacer, esa es mi hipótesis, es ahorcar al gobierno venezolano en el sentido de que ya no lograron con violencia directa, ya no lo lograron con un acoso económico. Entonces ahora intentar políticamente hacer con que Venezuela, el gobierno venezolano llame a elecciones, porque ellos quieren, porque acabó de ocurrir una elección presidencial, están en una situación supuestamente más débil, ya que toda la prensa internacional dice que Venezuela, que el gobierno venezolano se acabó. Entonces ya si el gobierno se está acosado, convoca elecciones y ya hay un candidato, entonces no es ni un candidato, ya es la persona que lo va a sustituir al presidente Nicolás Maduro. Es tan ridículo, porque sí. No es que ellos crean un proceso a donde lanzan un candidato para disputar políticamente, no, es ya crean al próximo presidente sin que él tenga que disputar elecciones. Entonces es una cosa extremadamente burda, pero es así que funciona el imperio. Es así que ha funcionado. Claro. Ahora, después de lo que pasó el 23 de enero, luego el 23 de febrero, después el 23 de marzo, parece que se va desinflando la fórmula y comienza a reinventarse otras más peligrosas, más livianas. ¿Cómo lo ves? Mira, ellos
obviamente aprovechan el momento de la repercusión que hay en la sociedad venezolana de los atentados al sistema eléctrico, que obviamente acaba afectando el bombeo de agua para todo el país, y eso Venezuela ha sufrido, y no es de ahora, ¿no? Sabemos, ya son más de 250 atentados y en realidad Venezuela viene años sufriendo atentados eléctricos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, mira, ahí está, por ejemplo, las imágenes, ahora ninguno tan grave como claro, esto. No, porque ahora también vino al software, ¿no?, que maneja el sistema eléctrico, pero explotar torres, subestaciones, eso Venezuela lo sufre hace 20 años, desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República. Entonces, ahora, en este momento que hay una... Porque no es una insatisfacción en relación al gobierno, es una insatisfacción natural de los sectores de la derecha y de la izquierda de vivir en estas condiciones, porque el apagón es para todos. Claro, la falta para de agua 30 es para millones de todos, personas. para todos. No hay... Entonces, en este momento lo que ellos intentan es crear movilizaciones, intentar cooptar un poco de esa insatisfacción de la ciudadanía que está viviendo ahorita todos estos problemas para crear una gran fotografía de mucha gente en la calle, demostrando al mundo, porque obviamente lo que los medios internacionales van a acabar haciendo es recortando esa fotografía, demostrando que hay mucho más gente apoyando a Guaidó, pero las 500.000 personas, los chavistas que va a estar en la calle mañana, no va a haber una sola foto, un solo video en ningún medio internacional. Ese, Maure, es un asunto invisibilizado. Y es proposital, es una actitud política de las empresas de comunicación para realmente decirle, mira, Guaidó, cómo moviliza gente, mira cómo la derecha venezolana o la oposición venezolana tiene capacidad de movilizar, mira cómo esta gente resiste, pero en realidad obviamente es un recorte, es un framing de ese momento político generado obviamente por todo lo que está pasando, pero ya el gobierno venezolano ha demostrado una amplia coordinación y tentativa de solventarlo lo más rápido posible, ¿no? Sobre todo con estas naciones, con estas potencias, con Rusia, con China, con Irán, en países de Oriente Medio en los que ha estado el canciller. Turquía. Es decir, vemos en los últimos meses una mayor actividad diplomática y también en términos de estrategia comercial y financiera de Venezuela. ¿Y esto cómo entenderlo cuando también se intenta imponer la matriz de que Venezuela está aislada? Bueno, numéricamente no está aislada porque la mayoría de los países del planeta no apoyan esa barbaridad que es ese autoproclamado de un delincuente, ya no apenas más un autoproclamado, una persona prófuga de la justicia prácticamente, que es Guaidó. Entonces la gran mayoría de los países del planeta no lo apoya y no apoya ningún tipo de intervención ni los procesos de desestabilización, lo han dicho públicamente. No solo eso, sino que el principal mercado del planeta, que es China, apoya a Venezuela en el sentido de tener las puertas abiertas para realizar comercio. O sea, yo diría más, los Estados Unidos y las empresas norteamericanas, estadounidenses, han perdido mucho dinero porque Venezuela era un mercado muy atractivo para ellas. Venezuela compraba todo de los Estados Unidos, hasta por estar cerca. Ahora Venezuela decidió importar de China, importar de Rusia, importar de México, de otros países, sustituyendo las importaciones de los Estados Unidos, porque obviamente tiene que buscar el comercio, y no solo importar, pero también exportar sus productos para que exista un proceso de intercambio comercial y permitir a que Venezuela para continúe. Todas estas naciones en medio de las amenazas, particularmente Rusia, sobre todo Rusia, bueno, también China con toda esta situación problemática comercial, ¿no? Entre China y los Estados Unidos, para ellos también resulta ser un desafío que lo vemos sobre todo conociendo la diplomacia china, que es tan, digamos, no encuentro una palabra exacta, muy pero especial, bueno, sí es muy especial, hablan poco, dicen palabras muy precisas y en los últimos días los vemos mucho más arrojados. Claro, bueno, dijo que América Latina no era el patio trasero de los No puede ser una provincia de los Estados Unidos, y lo dice la diplomacia china. Eso es muy raro, no se ve a los chinos actuando de manera tan contundente, tan directa en la defensa, no de Venezuela, pero hablaron del continente, porque saben de que en realidad América Latina, y no podemos ser inocentes en ese sentido, pero América Latina es un gran mercado para los chinos. Aquí está Brasil, aquí está Argentina, aquí está México, países que tienen grandes poblaciones, países industrializados, grandes exportadores como Venezuela de commodities, ¿no? De materia prima, que China necesita consumir al mismo tiempo que ellos envían sus productos industrializados para acá. Entonces hay un proceso geopolítico importante a donde China, que avanzó mucho durante los 20 años de progresismo, China tuvo grandes partners aquí en América Latina, no solo Venezuela, pero también el Ecuador, también Brasil, que ahora necesita defender
defender lo que ha logrado, porque ve que los Estados Unidos han realizado una arremetida comercial contra China. También estamos hablando de la OMC, la cuestión de las tarifas de importaciones y todo, pero China decide proteger un mercado muy importante y de países que han sido aliados durante ya 20 años, ¿no? Prácticamente esto no es una novedad. Claro. Ahora, a propósito de América Latina, está clarísimo que Estados Unidos se quita la máscara, está frente a todo el proceso de desestabilización en contra de Venezuela, pero también tienen unos aliados, evidentemente cada vez menores, el Grupo de Lima, por ejemplo, del que hace también parte de Ecuador, pero se ha ido desinflando. ¿Esto qué significa para América Latina? ¿Que hubo algún temor real cuando se planteó tantas y tantas veces que la intervención militar estaba sobre la mesa? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que los Estados Unidos y ahora los medios de comunicación esta semana impresionantemente han dicho que Donald Trump no pasa de un bluff. O sea, el Washington Post, el New York Times, que son los grandes formadores de opinión en los Estados Unidos, han dicho que Trump simplemente ha amenazado, ha dicho, pero él sabe, tiene conciencia, el gobierno estadounidense sabe que no tiene capacidad militar, no es que no tiene capacidad militar, es que no tiene las opciones, las condiciones, la coyuntura para decidir invadir Venezuela, y que básicamente lo que se está haciendo con Guaidó es intentar empujar un poco más de lo que tendría capacidad de movilización. O sea, que ya los Estados Unidos llegó a su límite y que no va a pasar de esta retórica del tuit apoyando a Guaidó un día antes de una convocatoria de una marcha. Obviamente Venezuela tiene que entender de que no se puede descuidar, es una de las potencias que ha invadido y ha realizado golpes de Estado y ha financiado guerras en nuestro continente más de 100 veces, son responsables por millones de muertos en nuestro continente, ni qué dirá del planeta. Entonces Venezuela no se puede descuidar, pero al mismo tiempo ya se pasó un poco el momento del gran apoyo mediático mundial y la conmoción, perdón, no el apoyo mediático, sino la conmoción generada por esa tentativa de llegar a la frontera y una pseudo ayuda humanitaria. Entonces ahora Venezuela tiene que cuidarse en el sentido de que las tácticas también comienzan los endurecimientos de procesos de desestabilización con uso de grupos paramilitares, que es algo muy típico de los Estados Unidos en esta región. Recordemos los contras en Nicaragua, ¿no? Recordemos todas las veces que los Estados Unidos ha puesto agentes armados dentro de Cuba para intentar desestabilizar el país, eso durante todo el proceso de la Revolución Cubana. Entonces no hay que descuidarse, pero al mismo tiempo ya son 20 años de acoso hacia Venezuela, son 20 años resistiendo, ganando sobre procesos democráticos, eso es muy importante, porque lo que se habla de Venezuela afuera, los venezolanos, es muy distinto de lo que pasa en el país. Solo cuando uno llega a Venezuela uno consigue lograr, claro, hay los problemas de desabastecimiento, hay problemas del agua, luz, lo que tú quieras, la situación de guerra económica es otra situación, aquí no hay ese caos que se promueve social de la manera que se promueve afuera. Claro. Y desde Ecuador, ¿cómo ves la política del gobierno ecuatoriano? Los primeros meses mucho más activo, hablando sobre Venezuela, ahora menos, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad Lenín Moreno, que podría ser un gran oportunista, un gran operador de los Estados Unidos, inclusive operó desde adentro de la misma Revolución Ciudadana, ¿no? Un agente prácticamente de los Estados Unidos declarado, bueno, está en Wikileaks, que de alguna forma utilizó la izquierda y el legado del presidente Rafael Correa para ser uno de los principales artífices de desarme de esta integración regional. Mira cómo le ha entregado UNASUR, ha decidido cerrar básicamente la sede de UNASUR, que no es propiedad del Estado ecuatoriano. Es propiedad de América Latina. Es una propiedad de América del Sur, ¿no? Entonces esto evidencia de cómo él ha trabajado su diplomacia, haciendo un trabajo de bastidores muy importante para lograr intentar aislar a Venezuela, porque Lenín Moreno en algunos ciertos sectores aún se confunden, creen que Lenín Moreno es un hombre progresista, que es un hombre de izquierda, entonces como que le da una legitimidad al ataque que hace en relación a Venezuela, lo que no es verdad, es un tipo absolutamente pro Estados Unidos, es un hombre que ha atropellado la Constitución ecuatoriana, como por ejemplo permite la vuelta de militares norteamericanos, estadounidenses a operar dentro del país, que es absolutamente inconstitucional la persecución del presidente Rafael. La izquierda ecuatoriana juega el país. El legado del presidente Rafael Correa y la misma figura del presidente Rafael Correa es una figura muy, muy fuerte. Mucho más fuerte que de él, entonces es un vocero que realmente ayuda a detener un poco ese discurso de ataque hacia Venezuela y bueno, hacia todo el progresismo latinoamericano como lo ha hecho. Bueno, Alianza País, el casillero, ¿no? Movimiento
hizo una acción absolutamente ilegal nuevamente y destituyó toda la dirección del partido, del cual el presidente Correa, que era el fundador y presidente del partido, fue destituido del cargo por un golpe de Estado hecho dentro del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el progresismo ecuatoriano, el correísmo, la revolución ciudadana, aún es la gran fuerza política del país. Y eso es indiscutible. Ella no se concentra más en el partido Alianza País que quedó para Lenín Moreno, porque él nos robó el partido. Ahora, el correísmo se representa en el movimiento liderado por el presidente Correa y otros grandes personajes, como por ejemplo, ahora ganó la elección Paula Pavón, ganó Orlando en Manabí, la prefectura, casi ganamos la alcaldía de Quito, el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, hay una votación inmensa y si la gente, si se pregunta en Ecuador, ¿usted votaría por Rafael Correa ganaría la elección en primera vuelta? O sea, con todo el ataque mediático que hay en contra del presidente Rafael Correa, en este momento aún es la principal fuerza. La gente, y eso es importante, es uno de los grandes legados del correísmo en el Ecuador, ¿no?, de la Revolución Ciudadana, es haber empoderado a la ciudadanía de poder contrastar la información de los medios, de las empresas de comunicación que vuelven a las manos de los banqueros, con el gobierno de Lenín Moreno, en relación a lo que sucede políticamente. Entonces, por eso la fortaleza aún del presidente Rafael Correa como el gran, y la Revolución Ciudadana como el gran movimiento político ecuatoriano, el más grande movimiento político de la historia del país, esa es la verdad. ¿Con otros nombres entonces? Con otros nombres se va a intentar conformar el partido, nos ha impedido 4 veces de conformar un partido, pero se va a lograr. Muchísimas gracias, Amaury. Con eso te despido. Qué gusto. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Le hemos dado la vuelta al mundo en 20 minutos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a ti. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, organizaciones sociales y políticas se preparan para marchar, para denunciar, para exigir justicia el próximo domingo. Este día se cumple un año del encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta la fecha no hay pruebas que lo incriminen, pero miren ustedes, sigue en la cárcel y el juez del caso es ahora ministro de Justicia. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, este domingo se cumple un año del encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Dentro y fuera de Brasil, movimientos sociales se reunirán el próximo domingo para expresar su solidaridad con el líder natural del pueblo. Conozcamos de esta agenda de actividades, está muy cargada y recordemos las razones de su encarcelamiento. Se trata de un preso político, lo denuncia permanentemente el Partido de los Trabajadores. El próximo 7 de abril se cumple un año del encarcelamiento del líder brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Desde ya, las principales ciudades del país están listas para realizar actos en defensa de la libertad del expresidente. Desde las primeras horas del domingo, partidos políticos, movimientos sociales y sindicalistas saldrán a las calles para denunciar el carácter político de la prisión de Lula. Más de 15 países se unirán a las actividades. Uno de los actos más relevantes será la denominada Reunión por la Libertad de Lula. Convocados por el Comité Internacional Lula Libre, se darán cita en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Desde el 7 de abril del 2018, Lula da Silva se encuentra en la sede de la Policía Federal de Curitiba Sur, donde cumple una pena de 12 años y 11 meses impuesta por el Tribunal Regional Federal por presunta vinculación a hechos de corrupción. Hasta la fecha, no hay pruebas que evidencien su culpabilidad. Solo hay 2 testigos bajo acuerdos con el Estado. Convertido en un preso político, Lula, junto a sus abogados, se han manifestado sobre la ilegalidad del proceso. Luego de enfrentarse a varias acusaciones, el exmandatario espera por la examinación de nuevos recursos presentado por su defensa, la cual quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia. El 7 de abril de 2018, una multitud acompañó a Lula hasta las instalaciones de la policía en Sao Paulo. Ese día el mundo observó
el peso histórico del líder natural del pueblo brasileño. Las puertas del lugar al entregarse a las autoridades en medio de una concentración que alcanzó altos niveles de popularidad por las grandes manifestaciones de amor, apoyo e incondicionalidad por parte de sus seguidores. Así recordamos esta fecha, tenemos la agenda de actividades. ¿Cuál es el panorama previo a este domingo? Le preguntamos a Ignacio Lemo desde Brasil. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Saludos Tatiana, así es, por estas horas, hace exactamente un año el juez Sergio Moro emitió una orden de prisión contra Luis Ignacio Lula da Silva que acabó con la prisión del expresidente brasileño. Había una gran jornada de movilizaciones en São Bernardo do Campo, municipio de Sao Paulo, para dar resistencia a Lula y ahora nuevamente, un año después, vuelve a la calle la población. Hubo grandes manifestaciones durante todo este año, pero el foco está puesto en lo que ocurrirá de aquí al próximo 7 de abril, cuando se cumpla exactamente un año de la prisión de Lula. Como bien indicaban, movilizaciones en todo el país, principalmente en el sur del país, ahora en Curitiba hacia el día 7, pero ya se están realizando movilizaciones con una caravana que está llevando a cabo el ex candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, quien fue reemplazante de Lula cuando cuando perdió su derecho a participar de las elecciones presidenciales ante la condena del juez Sergio Moro. Fernando Haddad se ha manifestado hoy, ha participado en actos en la ciudad de Porto Alegre junto a Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores, y también Manuela Dávila, quien fuera candidata en la fórmula con Fernando Haddad en las últimas elecciones presidenciales. Allí una multitud, primero en una universidad federal de Porto Alegre y luego en las calles de esta ciudad del sur del país, ya acercándose hacia Curitiba, donde será el foco de manifestaciones el próximo domingo, donde se encuentra preso Luis Ignacio Lula da Silva. Pero además habrá movilizaciones en diferentes puntos del país. El foco principal está en la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva. Hay pocas esperanzas en torno a la justicia brasileña. Nos habían remarcado diferentes personas con las que conversamos durante esta semana en torno a este año que se cumple de prisión de Lula, y todos recalcaban que al principio se preveía que algún habeas corpus pudiese liberar a Luis Ignacio Lula da Silva. Luego se fueron perdiendo las esperanzas en relación a la justicia brasileña y quedó revelado el papel del juez Sergio Moro, su alianza con Estados Unidos y también con diferentes instancias de la justicia brasileña en articulación para consolidar este proceso de prisión de Luis Ignacio Lula da Silva, un proceso que es denunciado por diferentes sectores de la sociedad brasileña, no solamente de izquierda, sino también sectores de derecha que alegan que es una prisión de carácter política, que no hay pruebas para condenar a Luis Ignacio Lula da Silva y que claramente se buscó dejarlo fuera de las últimas elecciones presidenciales en las que era favorito a ganar, para dar lugar a un gobierno que hoy tiene como ministro al juez que justamente lo encarceló, a Sergio Moro. Entonces se ha llevado a cabo un crecimiento por parte de la presión social durante todo este año, que ahora llega a su ápice el próximo 7 de abril para buscar la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva, insisto, buscando presionar desde las calles y no tanto ya con esperanzas sobre la justicia, sino en las esferas internacionales, por un lado con diferentes actos en las principales ciudades del planeta, también en las brasileñas, y especialmente con peso en las calles para presionar a la justicia por la libertad del líder político más importante de la historia de Brasil, Tatiana. Pueblo brasileño, gracias Nacho, muy buenas noches. Y así nos vamos al análisis. Para ello nos acompaña Beto Almeida, él es analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia, con nosotros desde Río de Janeiro. Hola Beto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo otra vez. Un saludo a la audiencia de Telesur. Acá estoy a la orden para tus cuestiones. Muchísimas gracias. Beto, primero preguntarte, ha sido un año con momentos muy complejos, con momentos muy difíciles, pero quiero preguntarte particularmente sobre el papel de la justicia en este año de encarcelamiento del expresidente Lula. Bueno, el papel de la justicia es una prueba de que Brasil no tiene hoy vigencia de un Estado de Derecho democrático. No hay democracia formal, normal en Brasil. Una sucesión de golpes fueron dados con la participación de la justicia, con un papel dirigente incluso de la justicia para imponer a Lula una prisión completamente política, arbitraria, sin pruebas, y con eso desarticular, porque el rol de Lula es exactamente su capacidad de unificar las fuerzas de transformación de la democracia, el gran
prestigio y respeto que tiene la población brasileña. La justicia fue vital para, digamos, tomar una serie de medidas que postergaban los plazos, impedían los recursos, hacían una serie de expedientes extraordinarios muy mañosos que de alguna manera dificultaban el trabajo de la defensa. O sea, ella no trabajó como justicia, incluso el juez fue absolutamente el acusador, no fue un juez que juzga lo que tiene de acusación, lo que tiene de defensa, pero fue simplemente parte de la acusación de Lula. Entonces, con eso se puede caracterizar que Beto, Lula es alvo de un sí, golpe por la justicia. Beto, pero así está cooptado todo el sistema de justicia, incluso me refiero a los fiscales, a los tribunales, a los investigadores, todo está cooptado. ¿No hay algo o alguien, algún sector de la justicia que diga, escuchen, esto está mal? Bueno, la justicia tiene una coordinación completa con el Departamento de Estado de Justicia norteamericano. Son ellos que han entrenado los jueces, los procuradores, los fiscales en Brasil, que organizaron la operación Lava Jato desde afuera. Entonces, la operación Lava Jato, llevada por el Poder Judicial contra el PT, contra Lula, contra el gobierno de Dilma, fue una operación externa, una operación del imperio norteamericano contra Brasil. Y evidentemente eligió el alvo fundamental, que es Lula. Entonces, no hay, digamos, de una manera general, una capacidad incluso de aquellos sectores judiciales que eventualmente se lanzan en busca de una posición más constitucional, están siendo impedidos. Por ejemplo, ahora esta semana fue aplazado nuevamente el juzgamiento de un recurso sobre la prisión en segunda instancia. Incluso la propia organización Orden de Abogados de Brasil ha pedido una dilatación de los plazos, lo que significa que Lula pierde la oportunidad de ver examinado ahora, va a quedarse más tiempo para examinar la legalidad de una prisión en segunda instancia, lo que es ilegal, porque para eso debería haber un cambio de la legislación brasileña, lo que no hubo, y se prende una persona, un ciudadano como Lula, antes de que todo el proceso percurra todo el trámite que tiene que percorrer formalmente, legalmente, de acuerdo a la Constitución brasileña. Entonces, eso es un atropello de la legislación en favor de impedir que Lula pudiera ser candidato, de que Lula pueda actuar como líder político y así garantizar tanto la derrota de las fuerzas progresistas y democráticas, que no están unidas, sí, todavía no están unidas en Brasil, y impedir que Lula pueda actuar libremente con sus derechos que tiene para hacer su vida política normal. Sí, ahora, Lula está y no está. Me refiero políticamente activo, pero su imagen permanece y la vemos a través de la cantidad de expresiones de movilizaciones de distinta manera durante este año. ¿Cómo ves tú precisamente ese fenómeno? Si recordamos, por ejemplo, el momento del encarcelamiento, la multitud lo arropaba en ese momento y había evidentemente toda una expresión de cariño hacia el liderazgo del presidente Lula. ¿Cómo entender eso que sigue sucediendo hoy en día? ¿Se mantiene? ¿Crees que ha disminuido? Producto además de la cantidad de titulares en contra de él como figura política. No, se mantiene su prestigio, su autoridad, su respeto, el cariño de la gente. Incluso ha ganado muchos países, ¿no? Hoy la causa Lula Libre es una causa mundial. El domingo va a ser una organización de un acto mundial por la liberación de Lula. Pero su vida política, su actividad política dentro de la cárcel, que es evidente, su inteligencia, sus notitas, sus billetes que siempre están orientando políticamente y que siempre están clamando por la unidad de las fuerzas progresistas y que no esperen de la justicia.
que no tengan esperanza o ilusiones de que la justicia pueda, porque lo que está claro es que la justicia está bajo coacción. La justicia en Brasil está bajo coacción. No vivimos acá un régimen normal de Estado de Derecho para que la justicia pudiera funcionar de acuerdo a la ley y la Constitución. Eso no existe en ese momento. Para Lula no. Para Lula no. Puede haber para otro. Para Lula no. Es prohibido. Entonces, es realmente un fenómeno político que se mantenga ese prestigio y su capacidad de movilizar a la gente y de que en ese domingo se haga una movilización nacional en todos los locales, las capitales de Brasil, para esa liberación. Pero falta un tema, Tatiana, falta el tema de la unidad política. Todavía no hay, digamos, una prioridad en el sentido de organizar todas las fuerzas democráticas con los intelectuales que han hecho mucho, con los artistas que han hecho mucho, mucha gente, los sectores de la iglesia que han trabajado mucho, pero eso no está concatenado de una manera tal, unificada, que pueda llevar millones a la rua, que es lo que corresponde. Llevar millones a la calle, que corresponde a la prisión de un presidente de la estatura de Lula. Yo me acuerdo de cuando fue la prisión de Perón en 44, cuando 2 millones de personas, de obreros simplemente, no se apartaron de la cárcel hasta que Perón pudiera ser liberado. O sea, lo sacaron de la cárcel. Eso tiene que ser el sentido esencial. Sin gente en la calle de la justicia no se puede esperar mucha cosa, porque la justicia está bajo coacción, está postergando a cada día, y ahora con la Ordem de Abogados de Brasil pidiendo para un aplazamiento del examen de este recurso que podría dar una salida para Lula. Incluso los ministros de la Suprema Corte brasileña, que ya tienen una clara posición de la ilegalidad de la prisión de Lula, están siendo alvo de una campaña de difamación, una campaña de hostilidad por las redes sociales, de amenaza, de tal suerte que eso se configura, no se puede para Lula hacer justicia. Esa es la situación a un año del encarcelamiento de Lula como un preso político. Gracias, Beto, por ese análisis. Muy buenas noches, por tus reflexiones. Muy buenas noches, saludos a todos. Saludos para ti, muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Esa Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, es noticia Mozambique. La crisis humanitaria que vive el país por cuenta del ciclón Idai abre un debate necesario mundial. Su paso evidencia la desigual lucha contra los efectos del cambio climático a la que se enfrentan los países ricos versus los países pobres. Nuestro enviado especial a Mozambique es Oscar Epelde y nos ofrece esta radiografía al volver en Es Noticia. Lo que sucedió en Mozambique con el paso del ciclón Idai es calificado por sus autoridades como la peor crisis climática de la historia de la nación. Vamos a representarles a ustedes esta radiografía que nos envía nuestro enviado especial a este lugar, Oscar Epete. Aquel de allí, con este, 3, ese tronco cayó encima de la casa. 4, 5, 6 casas. Aquí había una casa, ahí una casa, allí otra casa. Todas cayeron. Ya no hay más casas. Aquí lo único que ha empezado a llegar es la soja. Está correcto, pero todavía hay personas que no la han recibido. El vendaval partió aquel árbol de allí y cayó encima de la casa. Porque ella fue a la machamba cuando vio que estaba mejorando y de ahí a poco aconteció la recaída.
Depois daí, então, aconteceu. Destruyó el hospital que está aquí y después la población también fue afectada. La persona que estaba delante de mí fue afectada, así que pensé que el siguiente sería yo. Pero el secretario levanta la mirada con la lista en las manos y cuando conoce a alguien ya empieza a llamar. Usted, ¿cuál es su nombre? La vida está como el camino que va de Mutua al barrio 25 de septiembre. Hoy nos privaron. Hemos estado esperando 2 o 3 días en el puesto. No tenemos ni manta, ni estela, ni cobertura, ni ropa, ni franela. Cuando se hacen escritos, a nosotras no acostumbran a darnos nada. Cuando llegan cosas aquí, a nosotras no nos las dan. El barrio no está urbanizado, no tiene luz ni agua. Nos hemos quedado atascados. Ni comida. Nosotros aquí no tenemos ni ropa, ni una casa donde poder dormir. No tenemos nada que comer aquí mismo, ni empleo. No hay empleo. No estamos trabajando. En casa tengo 5 crianzas y estoy yo sola para cuidarles. Pero no tengo casa, estoy durmiendo fuera. Ni mosquitera no tenemos y estamos a acabar con mosquitos. Casi todas las casas del barrio sufrieron daños estructurales. Mi casa está allí, totalmente destruida. Ya no es una casa ni nada. Cuando hacemos un escrito vamos al puesto donde se distribuye, pero los únicos que reciben son las familias de ellos. Nosotros no estamos recibiendo. Familias vulnerables de distintos barrios que rodean a Mutua denuncian que todavía están pasando hambre. Perdí la casa, además de la ropa, además de los cuadernos. Mi madre sufrió. Estamos pidiendo socorro porque estamos pasando hambre. Antes de llegar al 25 de septiembre, volvemos a quedarnos atascados. Los niños nos dan la energía para salir y seguir buscando soluciones con lo que tenemos al alcance de las manos. Las aguas del Pungue entraron en el campo que cultivamos y no quedó nada. Solo nos quedó venir con los niños acá donde teníamos la casa. El viento sacó la chapa y rompió las paredes y la casa cayó. La chapa ya no pudimos utilizarla. He labrado la tierra aquí y he metido matapa, esperando poder lograr harina poco a poco cuando crezca. No hemos tenido ninguna ayuda, solo fuimos a casa de nuestro pastor y nos dio un poco de arroz. Y estamos comiendo ese arroz. Algunas personas han empezado a reconstruir o construir nuevas casas con los materiales del mato. Algunas personas han empezado a reconstruir o construir nuevas casas con los materiales del mato. Ir al mato, cortar estacas, después cavar, marcar la casa, después construir. No he tenido ninguna ayuda. Esta era su casa antes. El agua no tiene cloro. Tenemos hambre, hambre. La ayuda que nos han dado aquí es eso, 1 galón de arroz. Solo eso. Tengo que buscarme la vida procurando matapa. Aquí para ir a vender, trabajar con asada. Para ver las cosas de frente. Labrar la tierra donde hubo agua y meter mismo, sembrando ahí mismo, para poder tirar pa'lante. No só contar nada, só contar de viver só. Al final tienen que buscarse la vida contando con ellas mismas y con la tierra. Como siempre, las personas más vulnerables son las más afectadas por los desastres y las que menos ayudas reciben. Desde el 25 de septiembre para Telesur.
Todo un desafío para la supervivencia después del paso del ciclón Idai. Y a propósito de nuestro enviado especial, Óscar Epelde, de nuevo con nosotros para entregarnos más información. La experiencia debió ser triste y revoltante a la vez. Triste ver pueblos campesinos necesitando comida para sobrevivir, caminando por caminos de agua, niños alrededor con toda su fuerza vital riéndose frente a casas de adobe o de ladrillo destruidas. Y en medio de todo eso, la gente quejándose de hambre y de que no les llegaban las ayudas alimentarias. Quedó también visible el esqueleto de las escasas infraestructuras de las comunidades campesinas de Sofala. Buzi fue uno de los distritos más golpeados por las lluvias torrenciales que siguieron al ciclón. Muchos vecinos quedaron prisioneros de las aguas durante días. El camino de Buzi es habitual que esté cortado durante la estación de lluvias, pero este año las lluvias han sido el doble y el camino seguía siendo inaccesible y al mismo tiempo necesario. Pero 2 semanas después del ciclón aún no vimos a nadie arreglándolo. Escuchamos también múltiples testimonios de campesinas y campesinos, sobre todo en los alrededores del Pungüe, que perdieron no solo sus casas, sino también la harina que estaban a punto de cosechar. De repente encuentra personas muertas. Tristeza mezclada con la alegría de los niños y con actitudes singulares de campesinos que saben que estar quieto no da y que sin esperar más tiempo ya estaban sembrando mijo en algunos lugares, esperando recoger el grano en agosto. Revoltante ver por un lado aviones y helicópteros en Beira destinados a la ayuda humanitaria y chalecos de todas las agencias de emergencia imaginables de los 5 continentes y escuchar a los vecinos de Mutua, Metushira, Muda, etc., que no estaban recibiendo ninguna ayuda. Tuvimos la oportunidad de compartir conversaciones con el personal sanitario de un hospital de emergencia instalado por la Agencia de Cooperación Española y fue un placer observar la actitud personal de aquellos médicos, enfermeros, bomberos y cocineros dispuestos a dar lo que tienen. Pero estaban en el distrito de Dondo, donde no había casos de cólera ni otras emergencias que las causadas por el déficit de la estructura sanitaria local. Y no solo eso, a 34 kilómetros de Dondo, en Beira, los italianos construyeron otro hospital de emergencia. Y a 17 kilómetros de Dondo, en Mafambisi, los portugueses otro más. Fuimos unos kilómetros al oeste de Mafambisi, a una localidad llamada Mutua, y en uno de sus barrios encontramos a las jóvenes mujeres del barrio 25 de Septiembre. Que es precisamente lo que nos detallaba hace minutos también Óscar Epelde, con esa situación tan compleja, un acto legítimo de supervivencia minuto a minuto. Vamos a poner todo este hecho en contexto porque, como les decíamos antes de irnos a la pausa, se trata de un debate mundial que es necesario dar, pero de una manera tan seria como la situación lo implica. Para ello nos acompaña Arcelia Flores, ella es licenciada en Derecho, es secretaria técnica del Senado de la Comisión de Exteriores con Asuntos para África, con nosotros desde Ciudad de México. Arcelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. El gobierno de Mozambique dice, esta es la peor crisis climática que ha vivido Mozambique en toda su historia. Uno de los países más pobres de esta región del mundo, que muy poco tiene que ver con el cambio climático y con los efectos de gas invernadero. ¿Por qué lo recibe de esa manera? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que Mozambique está en la puerta del Océano Índico. No es la primera vez que ocurre un ciclón de esta naturaleza, es una zona de constantes ciclones. Sin embargo, pues sí ha sido considerado y catalogado no tan solo por el gobierno de Mozambique, sino por Naciones Unidas como una de las catástrofes más graves de manera reciente que ha afectado no tan solo a Mozambique. Digamos, Mozambique es el más afectado, pero también ha afectado de igual forma a Malawi, que es un país mucho más pobre que Mozambique, y una parte de Zimbabue. Entonces yo creería que no es necesariamente solamente un efecto del cambio climático, como ha sido mencionado, pero sí inciden muchas cuestiones que en esa zona ya se han venido dando en los últimos años. Tenemos un enorme contraste en cuanto a, por ejemplo, en esta parte de Mozambique había estado sufriendo por muchos años de
constantes y prolongadas sequías, al igual que su país vecino Malawi. Entonces esto está trayendo como consecuencia. Recordemos que los efectos del cambio climático se manifiestan en cuestiones climáticas extremas, inundaciones muy graves o sequías, en este caso, que es lo que estoy mencionando. Entonces, sí creo que puede ser un efecto del cambio climático y de todas las consecuencias que está trayendo consigo, pero desafortunadamente en el caso de Mozambique se está combinando con otras problemáticas locales que ha traído arrastrando desde hace algunos años. Las imágenes son evidentes, eso da cuenta también de un alto nivel de pobreza. Hay otro asunto del que quiero preguntarte, la necesaria y urgente ayuda humanitaria, pero no solamente para el momento de la emergencia, sino a mediano plazo. ¿Por qué hasta allá no llegan las ONGs que al momento de la emergencia misma, como bien lo decía nuestro enviado especial, aparecen y muchas? Sí, pues mire, yo lo que observo es, para empezar, ayuda humanitaria por parte de ONGs se complica un poco. Hemos visto, no tan solo en lo que han atravesado, han transmitido, en tu noticiero, las ONGs españolas, las italianas, aunque no ONGs, pero también está muy presente China, dando sobre todo apoyo médico y lo que tiene que ver con vacunas para el cólera. Pero creo que es un poco también el momento actual en el que nos encontramos, en donde en todos lados se padece una crisis económica, en donde las ONGs no tienen la capacidad para responder a una crisis humanitaria de esta naturaleza. Hoy mismo leía por la mañana un comunicado de Naciones Unidas en donde están manifestando una suma preocupación porque los países que se habían comprometido a brindar apoyo económico a esta zona afectada, en realidad no lo están cumpliendo, y no lo están cumpliendo porque sabemos también de otro tipo de problemáticas en cada uno de ellos que impiden que se pueda cumplir con los compromisos, pero evidentemente la población afectada es la que más va a sufrir de estas consecuencias en este momento y a mediano plazo. Imaginémonos que de la ayuda que se había comprometido solamente ha llegado el 20%, lo cual resulta muy preocupante porque, por ejemplo, la ciudad de Beira, que es donde más afectó el ciclón, pues quedó destruida en un 90%. La infraestructura de casas, habitación, hospitales, carreteras, todo lo que nos podemos imaginar que es una ciudad ha quedado destruido en un 90%. Eso sin contar todavía la grave problemática sanitaria por la que están atravesando, en virtud de que, pues, a pesar de que ya se ha hecho una labor permanente de estar recogiendo cadáveres y haciendo esa labor sanitaria que este tipo de catástrofes climáticas se requiere, pues todavía se ven, he visto en Twitter imágenes de las playas y hay muchas personas todavía pues fallecidas. Así es una situación muy difícil que está de hecho en plena emergencia. 1 millón de muertos, 400.000 personas se reportan en este momento como heridas, una cantidad también de desaparecidos que también configura la problemática a mediano y a largo plazo, si se quiere. Muchísimas gracias, Arcelia, por ese análisis. Muy buenas noches. Al contrario, te lo agradezco mucho. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches también para todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Recuerden que tenemos de lunes a viernes una cita, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Será hasta el próximo lunes. No olviden que esta es la señal informativa de América Latina y el Caribe.